hablar de un tema que de una manera es vital. Y déjeme decirle, y es una introducción a lo que vamos a estar compartiendo en los días por venir, por los tiempos que estamos viviendo. Y déjeme decirle, y cuando leía o meditaba en el pasaje, son dos pasajes que vamos a compartir de la palabra de Dios. Uno se encuentra en el Antiguo Testamento y el otro en el Nuevo Testamento. Y yo este pasaje ya lo he leído en otras ocasiones. Le digo, pero hoy como se dice por ahí, como que me cayó el 20. ¿Ok? Y déjeme decirle, hoy me permiten predicarme a mí. ¿Ah? ¿Sí? Estamos de acuerdo, pero también va a haber una porción. A mí me gusta compartir para ustedes. Amén. No todo va a ser para. Pero el tema es esto. Déjeme decirle, le voy a dar el título: El pastor como atalaya. ¿Cuántos saben a qué se le llama un atalaya en la palabra de Dios? Amén. Era aquel que de una manera lo ponían en el lugar más alto, sea una torre, sea una muralla, que estaba mirando, siempre cuidando para ver siempre cuando el enemigo venía. Y era el que tenía que dar la voz, sonar la trompeta para avisar que el enemigo viniese, para que el pueblo se preparara para la pelea o la batalla o se defendiese. Y era una responsabilidad muy grande de esa persona. Amén. Esa persona no se tenía que, vamos a decir, quedar dormido en el puesto de vigilancia. Y déjeme decirle, el pastor está en el mismo nivel de responsabilidad. Es aquel que está viendo, vamos a ver, porque la iglesia esté protegida, que el pastor debe estar atento, vigilando para de una manera avisar a la iglesia y estar predicando, aleluya, de las cosas, de los asuntos que puedan dañar o puedan de una manera venir en contra de la iglesia. Y déjeme decirle, el miércoles hablábamos que vamos a estar hablando, que iba a compartir el miércoles, pero decidimos pasarlo para el domingo, amén, de los predicadores que de una manera que se están levantando por los tiempos que estamos viviendo, y del evangelio, cómo puede ser distorsionado y de una manera manipulado para llevar de una manera de la verdad a la destrucción a otras personas. Y esa es la responsabilidad del pastor. Pero para aquellos que no han escuchado un poquito, el libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel, en el capítulo 33, nos da una idea de una manera. Déjeme decirle, Ezequiel es uno de los profetas que fue de una manera parte de la deportación a Babilonia, juntamente con Jeremías, y de una manera ellos estuvieron de una manera advirtiendo al pueblo de lo que venía. Ellos de una manera constante le estuvieron predicando al pueblo para que se arrepintiese, y si no se arrepintiesen de haberse apartado, déjeme decirle, de Dios e ir tras dioses ajenos. Y es lo mismo, y quiero tomar este ejemplo por la razón de que de una manera, déjeme decirle, el Antiguo Testamento nos da muchos detalles del trato de Dios con el pueblo de Israel, porque nos relata historias o asuntos específicos de un trato específico de Dios con su pueblo, donde nosotros, la iglesia, debemos de aprender, déjeme decirle, para no cometer los mismos errores. Pero lamentablemente me he dado cuenta que aún viendo los errores del pueblo de Israel, de cómo fue arrastrado y llevado a la idolatría, a adorar a otros dioses, en los tiempos que estamos viviendo, déjeme decirle, la iglesia está siendo llevada de una manera de la verdad para desligarse o alejarse del verdadero Dios. Y por eso cuando yo miraba este pasaje, déjeme decirle que por eso le digo, me cayó el 20. Es una gran bendición de poder ser, vamos a ver, tomado en cuenta por el Señor y que me haya escogido para poder estar al frente de una congregación como la Iglesia Cristo Vive. Pero he entendido, le digo, déjeme decirle, la gran responsabilidad que hay sobre nosotros los pastores para poder nosotros de una manera cuidar de la iglesia, para poderlo llevar por el camino correcto y poder enseñarles, adoctrinarles, exhortarles para vivir una vida santa y agradable a Dios.
Amén. Entonces los profetas estaban de una manera, especialmente vemos acá, continúa, porque el pueblo de una manera se había desviado de la verdad. Y déjeme decirle, muchas veces son cosas que suceden de una manera que no suceden de un día para otro. Es una manera que va sucediendo sin darnos cuenta. Y por eso tenemos que tener el cuidado con lo que se permite, con lo que se hace, de la manera que se hacen las cosas. Porque de una manera podemos llegar a ser más afectados por la influencia del mundo que la iglesia influenciar al mundo. Y empezar a permitir de una manera, vamos a decir, que el mundo muy sutil se vaya introduciendo en la manera de la iglesia cómo dirigirse. Déjeme decirle, en la palabra de Dios encontramos claramente cómo la iglesia se debe de dirigir en la predicación, en la formación y cómo seguir hacia adelante. Entonces nosotros, los pastores, aquellos siervos, los siervos de Dios, tenemos que estar conscientes y tenemos que estar de una manera alertando a la iglesia, tanto al nivel, vamos a decir, iglesia, como a nivel individual, para estarle predicando. Vamos a decir que los cristianos debemos de vivir en santidad, que tenemos que dejar la vida de pecado y vivir una vida agradable, santa a Dios. Y como hemos estado predicando, déjeme decirle, estos 6 meses, y he podido ver la secuencia de mensajes que Dios ha permitido predicar en este tiempo, hemos visto que han sido mensajes que han confrontado a la iglesia, que han confrontado nuestra vida. Y digo yo, es necesario, porque esa es de la manera que cada uno, de una manera, déjame decirle, porque hay una responsabilidad del pastor del predicar, pero la otra parte, por eso le dije que voy a compartir con ustedes. Hay una responsabilidad individual de cada uno de ustedes de poner en práctica la palabra de Dios que se predica. Amén. No la palabra del hombre, sino la palabra de Dios. Entonces, vamos a decir, y vean, le voy a leer el pasaje para que algunos se puedan conectar con lo que estamos hablando en esta noche. El libro de Ezequiel, en el capítulo 33, dice así, versículo 1. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare a un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, dice, vea, empieza a describir, dice, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, dice, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere, dice, ¿qué dice? Librará su vida. Entonces vemos lo que está diciendo. El atalaya ve venir la espada, como dice el Señor, él toca la trompeta. El pastor, déjenme decirle, hay algo que el Señor hace con cada uno de nosotros. Yo le he dicho esto a usted o a algunos individualmente, porque a veces tenemos la oportunidad de hablar con usted, algunos de ustedes individualmente, y entramos en la confianza. Déjeme decirle, el predicar no es lo difícil. Uno puede agarrar la Biblia, preparar un sermón o copiar uno de YouTube o donde sea para predicarlo. No, lo difícil es saber cuál es la palabra que tenemos que predicar en este tiempo. Y tenemos que estar, como dice la palabra, discerniendo los tiempos según la necesidad de la iglesia. Y déjeme decirle que eso el Señor se encarga de dirigir a los pastores, aquellos que están puestos por el Señor, aquellos que han sido llamados por el Señor y aquellos que escuchan la voz del Señor. Amén. Porque déjeme decirle que hay mensajes, aleluya, que no son agradables al pueblo. Así como cuando Jeremías venía y les predicaba, era un mensaje contrario a lo que la iglesia, a lo que el pueblo de Israel quería escuchar. Pero ese era el mensaje de Dios, no era un mensaje muy popular en los tiempos de Jeremías. Pero ese es el mensaje que Dios le habíamos
le había mandado y él no se detuvo en predicar. Amén. Si el Señor dice que vamos a predicar del pecado, y si del pecado, porque hay pecado en medio de la congregación, hay que predicarlo, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque el Señor quiere, y eso es lo interesante que encontramos en este contexto. Déjeme decirle, porque más adelante dice que Dios no quiere la muerte del impío. Esa es la misericordia de Dios. Entonces tenemos que estar conectados, déjeme decirle, a lo que Dios quiere que se predique. Porque Dios conoce nuestra necesidad. No solamente conoce nuestra necesidad, Dios conoce nuestra conducta. Le digo nuestra conducta, cómo estamos viviendo. Amén. Y si Dios quiere arreglar tu vida, Él va a usar al predicador. Y a través del predicador de la palabra, te va a exhortar. Mire, el miércoles sucedió algo muy... Déjeme decirle que ustedes me han conocido, los que están acá, que muchas veces nos limitamos a hacer ese tipo de cosas. Pero el miércoles estamos acá, yo estaba ahí meditando, subo en esas escaleras y empieza a venir un pensamiento dentro de mí. Y me dice, antes de que prediques, porque después de predicar no lo vas a poder hacer, haz un llamamiento, porque hay un hombre que necesita arreglar cuentas con el Señor. Amén. Y lo empezamos a hacer. Y déjeme decirle que al principio fueron puras mujeres las que pasaron. Pero el sentir era tan fuerte que seguíamos diciendo, no, hay un varón que necesita ser ayudado de parte de Dios. Yo no sabía cuál era el problema. Y le digo, son cosas que muy pocas veces nos atrevemos a hacer, pero fuimos impulsados y de repente aparece un varón. Y luego aparece otro. Es que si somos honestos con nosotros mismos, todos los hombres, todos los varones de Dios necesitamos venir al altar y necesitamos pasar al frente. Amén. Un lado o alguna área de nuestra vida necesita ser moldeada. Amén. ¿Cuántos? Porque vimos en las mujeres vamos a decir, es espontánea, ella es impulsiva, y qué bueno que son impulsivas para estas cosas. Pasaron y se postraron y dejaron que el Señor tratara con ellas. Al día siguiente un hermano me confesó, lo vi y me dice, hermano, el varón que usted estaba mencionando, ese era yo. Pero no me atreví a pasar. Entonces, aquí estamos. Entonces, el Señor nos está poniendo como un atalaya, ¿ok? Y dele la gloria a Dios. Cuando la palabra lo esté confrontando, aleluya, el Señor está teniendo cuidado de mí. El atalaya está tocando la trompeta y yo me tengo que apercibir de esto, porque si no voy a morir. Amén. Y por eso, cuando no nos gusta, digamos, gloria a Dios, aleluya. Amén. Porque no nos gusta, es verdad. Se siente feo, ¿ah que sí? Y más si no lo queremos reconocer. Pero le digo, ahora que este pasaje como que es el tiempo, así es el Señor. Yo le digo, hay veces que pasamos por la Biblia, por unos lugares y en ese momento ni pío. Pero hay momentos que como que queremos pasar de largo y el Señor te dice, no, detente acá. Porque el Señor sabe. Amén. El Señor sabe cuándo. Muchas veces nos debe de abrir el entendimiento, en el conocimiento, en esas cosas que son necesarias. Y déjeme decirle que el sentir que hay, y este es un sentir de parte de Dios, déjeme decirle que en este momento los pastores tenemos que estar muy vigilantes. De una manera, tenemos que estar con los ojos espirituales muy bien abiertos. Amén. Y tenemos que estar bien en una comunicación bien conectada con el Señor. Para cuando el Señor diga, mira, toca, ahí viene la espada, toca la trompeta. Porque se tocará, dice la trompeta. ¿Y qué dice? Y los muertos en Cristo, hablando del arrebatamiento de la iglesia. Tenemos que seguir predicando de que Cristo viene. Amén. Tenemos que decir que la iglesia va a ser levantada. Pero aquella iglesia santa,
Aquella iglesia sin mancha. Amén. Aquella iglesia sin contaminación. Entonces tenemos que constantemente el atalaya, el pastor como atalaya, recordándole. No es que uno se vuelva, el otro día lo dije, me acuerdo en una predicación. No es que seamos nosotros negativos, que siempre tenemos que estarle recordando lo que no tiene que hacer. Déjame decirle, porque si no se lo recordamos, ¿sabe qué sucede? Usted empieza a hacerlo. Porque si no le decimos que se santifique, usted se deja de santificar. Esa es la realidad. Somos personas que, déjeme decirle, que nos ajustamos fácilmente a cualquier situación. Y déjeme decirle, y aquellas cosas que nos alejan de Dios, déjeme decirle, también nos ajustamos a ellas y si no nos apercibimos de una manera. Pero como el Señor nos ama, dígame a eso. El Señor nos ama, amén. Por eso Él siempre nos está diciendo. Como buen padre, amén, como aquel que nos ama y tiene cuidado de nosotros, dice el padre que ama a sus hijos los disciplina, amén. Muchas veces la disciplina va a ser individual a tu vida, muchas veces va a ser a la iglesia, déjeme decirle, pero siempre nos está recordando, siempre nos está diciendo. Y que nosotros los pastores no nos cansemos de recordarle la palabra de Dios. No lo que el hombre piensa. Mire, deseche lo que el hombre piensa, pero nunca deseche la palabra de Dios. Amén. Porque el hombre piensa tonterías a veces, se imagina cosas que no son. Pero la palabra de Dios dice que permanece para siempre. Amén. Y dice que todo lo que la palabra de Dios está escrito se cumplirá. Hasta la tilde, dice, hasta la tilde más pequeña se cumplirá, amén. Porque el cielo y la tierra pasarán, dijo Jesús, pero mis palabras no pasarán, amén. Entonces cuando leía este pasaje y viendo el contexto, ¿ok? Porque ahorita estoy hablando de la parte buena, le voy a leer la otra parte. Porque esta es la como que no muy me gusta. Bendito sea. Denle un aplauso al Señor. Amén. No sé si es porque nos extrañamos o qué, pero algo el Señor quiere dar. Amén. Oh, bendito sea nuestro Dios. Amén. ¿Dónde nos quedamos? Le voy a volver a leer el versículo 5. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Vamos a decir, el pastor, vamos a decir, salió de su responsabilidad. Pero el versículo 6 es: pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere, dice, de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, dice, pero demandaré su sangre de la mano del atalaya. Cuando leí esto sí lo sentí. Pero ¿sabe qué? Pero también lo sentí, pero me motivó a algo más. Así como dicen los de Guatemala, dale vos, a seguirle dando lo que hemos estado predicando. Y vamos a hablar de 3 temas siempre, amén, que es la salvación, la santificación y que Cristo viene. Amén. Porque para irse para el cielo tiene que ser salvo, amén. Para poder entrar en el cielo tiene que ser santo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y decirle, ok, para el cielo vamos y para el cielo vamos, pero si somos salvos. Amén. Y eso es lo que el Señor está haciendo. Entonces digo yo, con el favor de Dios y con la guía del Espíritu Santo y con su palabra, vamos a seguir predicando. Amén. Y que el pueblo se siga fortaleciendo, que su entendimiento siga hacia adelante. Amén. Déjeme decirle, porque yo no quiero ser el responsable de su muerte, sino que le vamos a predicar y que el Señor nos ayude, amén. Si es 1 año o 2 años o 3 o lo que el Señor quiera, pero que el Señor nos ayude, amén. Que el Señor nos ayude a poderlo hacer, a poderlo exhortar, a poderlo ayudar, a poder avanzar hacia adelante, amén, y alcanzar la salvación. Versículo 7 dice, entonces Dios le da la ilustración de la atalaya a Ezequiel.
Y ahora le da su responsabilidad. Y le dice, mira, a ti, Ezequiel, a ti dice, pues hijo de hombre, te he puesto por atalaya de la casa de Israel. Dice, y oirás la palabra de mi boca. Y dice, y los amonestarás, dice, de mi parte. A ti, Ezequiel, te he puesto. A ti, hombre. No para que se hagan, para que estén cómodos. Dice, no, lo vas a escuchar. Primeramente dice, mi palabra. Y con mi palabra, dice, los vas a amonestar. Y les vas a estar predicando. La palabra, el mensaje siempre tiene que ser, el mensaje que sale de este lugar para acá siempre tiene que venir de parte de Dios. Amén. Siempre tiene que venir de parte de Dios. Porque cuando viene de parte de Dios, déjeme decirle, trae bendición. Y eso es lo que queremos, bendición, amén. Porque bendición vine a buscar y si no, en ella no me voy. Pero a veces la bendición de Dios es diferente como nosotros la pensamos. Es la que enriquece, dice, y no añade tristeza. Amén. Porque el propósito de estar acá, vamos a decir, no es venir, es viernes a culto, vamos a ir y cumplir vamos a decir, un rito religioso de venir por venir y salir igual. No. El propósito de estar en esta noche como iglesia, vamos a decir, es adorar a Dios. Amén. Pero no solamente está en adorar a Dios, sino en prepararme a través de la palabra de Dios para irme perfeccionando, o se lo voy a decir de esta manera, para irme transformando a la imagen de aquel que me llamó. ¿Para qué? Para un día poder tener el acceso a la presencia de Dios, donde estaré para siempre con Él. Le digo, no vea esta reunión como una reunión más. Vea esto una reunión como el molde del Señor que día con día está tratando con cada uno de nosotros en cada una de esas áreas que Él sabe que necesita ir ajustando. Amén. Déjeme decirle, hay algunos que están acá porque necesitan la salvación. Todavía no han reconocido a Cristo como Señor y Salvador, pero ese es el primer paso en el proceso para ir al cielo. Amén. Para que el propósito de Dios, como decía nuestro hermano Edgardo, dice, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hay un propósito en la venida de Cristo, salvarnos a nosotros. Pero hay algo otros que necesitan hacer un reajuste en nuestra vida. Amén. Por eso le digo, pregúntese cuando usted salga de por qué voy a ir a la iglesia. Pueden haber muchas razones por las que usted tiene que estar acá. Hay algunos que en un momento de eso vienen a la iglesia porque se quedaron de ver con un hermano, porque tienen que tratar algo. Déjeme decirle, vino por la razón equivocada. Amén. Oh, vine a la iglesia porque no me quería quedar viendo televisión. Está bien, pero vino por la razón equivocada. Usted y yo estamos acá en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque reconocemos nuestra dependencia de Dios. Amén. Y sabemos que sin Él no podemos hacer nada. Y sabemos que sin Él no podemos avanzar el día de mañana. Completamente, tenemos que estar acá, tenemos que reconocer nuestra necesidad de Dios, porque en el momento que usted dice, yo no necesito de Dios, usted está descalificado. Amén. Porque se siente autosuficiente. Y déjeme decirle que está más necesitado de Dios. Aquí estamos, le digo, es interesante, le digo,
cómo se desarrolla, y gracias a Dios por el desarrollo del servicio. De la manera, hay alabanza. Bendecimos al Señor con los diezmos y las ofrendas y después la palabra. ¿Por qué? Porque hay un seguimiento, hay un orden en todo esto. Y aquí estamos en este momento, en un momento vital de nuestra reunión, de nuestro culto a Dios. Donde Dios, a través de su palabra, hablándonos. Y Él está diciendo, mira, yo he puesto un atalaya. Si ese atalaya, que es el pastor, no te avisare de la espada que viene, es la responsabilidad sobre él. Pero si el atalaya te avisa y te predica la palabra y te dice que te tienes que convertir, te tienes que arrepentir, te tienes que volverte a Dios, y tú no lo haces, la sangre será sobre tu cabeza. Así que tenemos que estar atentos cada momento de la predicación a lo que Dios está hablando. Déjeme decirle, no se trata tal vez de que sea déjeme decirle, Dios puede usar a quien Él quiere para predicarte, para hablarte. Ya ve que tuvo que usar a la mula de Balaam para hablarle, porque para que pudiera mirar lo que estaba de enfrente y por la razón por qué lo pasaba. Pero tenemos que, el mensaje de la palabra, déjeme decirle, la alabanza es lo que nosotros le damos a Dios, por decirle, ¿verdad? Y por eso le digo yo, a mí me da tristeza cuando la iglesia no alaba, porque entonces, ¿qué traes a Dios? Y la oración, hay momentos, le digo, el ministerio de la alabanza está para ayudarnos, llevarnos, pero llega un momento que tiene que haber una alabanza genuina de nosotros, de reconocer. Pero es cuando tenemos, por eso el Salmo 103 tiene un principio, aunque está un poquito fuera del contexto, pero déjeme decirle, tiene de una manera un principio perfecto para la adoración. Mire, cuando usted no sepa qué decir, acuérdese del Salmo 103. Pero se lo tiene que aprender, porque si no, no se va a acordar de él. ¿Sí o no? ¿Qué dice el Salmo 103? Bendice alma mía, ¿qué dice? ¿Y qué dice? Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno. ¿Por qué? Porque Él es el que te corona de favores, dice. Y empieza a hacer una lista. Oh, te alaba mi alma, Señor, amén. Dios hablando. Estamos, le digo, el estar en esta noche acá, yo sé que hay un porcentaje muy grande y qué bueno que aquellos que puedan salir, aquellos que van a salir, que la disfruten, pero con cuidado. Pero los que estamos acá, si tomamos la decisión de estar acá, mire, ok, demos el máximo. Y tengamos atento nuestro oído. ¿A dónde quiere ir con todo esto, hermano Walter? Mire, déjeme decirle, Hebreo dice, en la introducción dice que Dios había hablado antes, dice, por los profetas, dice, hace tiempos atrás, dice, pero ahora nos está hablando por su Hijo, Jesucristo, por su palabra, dice. Déjeme decirle, Dios está hablando a la iglesia. Y yo le digo, yo siempre le voy a mencionar, la iglesia Cristo vive en este momento, porque también Dios está hablando a otras iglesias. Pero la pregunta es, ¿la iglesia está escuchando? Es como le decía el otro día, ok, Dios quiere usar tu vida, pero ¿tú quieres que Dios use tu vida? Entonces Dios está hablando y está hablando con el propósito de escuchar, que escuchemos y seamos hacedores. Esta es la diferencia. Hay dos tipos de personas acá. Hay personas que están escuchando la palabra de Dios y son olvidadizos, que se nos olvida. Yo le digo, mire, no es imposible que uno se recuerde de todo el sermón que se va a predicar. Eso es imposible. Pero déjeme decirle, hay principios que se hacen un estilo de vida y que los practicamos, y cada vez que venimos, esos principios que están establecidos en la palabra de Dios, a través de la palabra de Dios, se van fortaleciendo en nuestra vida.
Cuando estamos atentos a la voz de Dios, cuando estamos atentos a lo que Dios está hablando en este tiempo, porque déjame decirle, Dios sabe lo que viene en los tiempos por venir. Amén. Pensemos por un poquito, ok, ¿qué y si el arrebatamiento sucede en este año? Dios nos está hablando, ¿para qué? Para que nos preparemos y estemos listos. Yo sé, mire, muchos hoy estuvieron preparando sus maletas, ¿por qué? Porque se iban de viaje, ¿sí o no? Y estaban pensando en todo lo que necesitaban según donde iban. Amén. De la misma manera, usted y yo debemos de preparar nuestro equipaje, pero un equipaje espiritual. Porque los dólares no se los va a poder llevar, porque no los va a necesitar. Me acuerdo que escuché la historia hace tiempo de una ilustración de un hombre que muy rico y tenía de una manera lingotes de oro y ya sabía que el Cristo venía y los estaba preparando, echándolos en una caja para llevárselo. Y viene un ángel y le dice, ¿y qué es eso que estás poniendo ahí? Le dice, no, es muy valioso, son lingotes de oro. No, déjame decirte, esos de ladrillo los usamos allá. Dele la gloria a Dios, amén. ¿Ah? De ladrillo se usan allá, así que no te preocupes, deja todo eso, amén. Allá la Biblia que dice, hoy lo voy a motivar, dejamos otra parte para otro día, ¿verdad? Porque me falta la parte del Nuevo Testamento. Amén. Mire, hágasela fácil. Lo que necesitamos, ¿sabe? El equipaje que necesitamos nosotros. Dice la Biblia que aquellos que están sellados con el Espíritu Santo son los que van para el cielo. Aquellos que han recibido a Cristo, amén. Aquellos que son gobernados por el Espíritu Santo, amén. Porque Jesús no lo puso de esta manera. Dijo, voy pues a preparar lugar para ¿quiénes? Para ustedes. ¿Para qué? Pero dijo antes, dice, en la casa de mi Padre, dice, muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para ¿quién? Para ustedes, dice. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el deseo de Dios? Porque quiero que donde yo estoy, ustedes también estén. Ese es el amor de un hermano en Cristo, amén. Amén. Ese es el amor de Dios. Dios, aleluya, con nosotros, pero para llegar allá no se necesita una escalera grande, como dice el canto. No, se necesita una confianza genuina, una fe verdadera, amén, y recibir a Cristo como Señor y Salvador, amén. Y eso se lo vamos a estar recordando, amén. Que a un día, ya otra vez el hermano Walter con lo mismo, déjame decirle, yo le voy a recordar las cosas que usted necesita para llevar al cielo. Amén. La gloria sea al Señor, amén. Denle un aplauso al Señor, amén. Oiga, ¿a qué hora es la salida los viernes? ¿A qué hora se termina? Ya se me olvidó, ¿verdad? ¿A las 9 o a las 9:30? ¿Ah? Dele la gloria al Señor, amén. Pues ya no teníamos culto los viernes ya. Pero yo me estoy gozando. Yo no sé si usted, yo le digo, vi el mensaje, dije yo, Señor, tengo una gran responsabilidad, pero si yo predico lo que tú pones, entonces ya salgo de la responsabilidad. Amén. Y por eso no nos vamos a cansar de cumplir nuestra responsabilidad. ¿Sabe por qué? Porque es lo que les va a ayudar a cada uno de nosotros para seguir hasta adelante. Porque vea lo que viene, tiene que ver es impresionante, se lo voy a leer. Entonces el versículo 7 dice, a ti pues hijo de hombre te he puesto por atalaya a la casa de Israel y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás, dice, de mi parte. Y vea lo que sucede. Esto, cuando yo vi el versículo, los versículos que siguen, yo veo el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo ahí. Vea el versículo 8, dice, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás. Escuche esto, si tú no le hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, dice,
pero su sangre, dice, yo la demandaré de tu mano. Versículo 9 dice, y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él dice, no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú, dice, libraste tu vida. Okay. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vea lo que dice, vosotros habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Esa pregunta me acuerda la del carcelero de Filipos. Cuando conocen la historia, ¿no? Tembló la cárcel, Pedro y Silas cantando allá a la medianoche, un terremoto, se abren las puertas, el carcelero de una manera, dice, pensó que todos se habían ido y que, porque de una manera se iba a quitar la vida porque se le habían ido los presos. Y Pablo le grita, no te hagas daño, detente, amén, todos estamos acá. Y de una manera él reaccionó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa. El pueblo de Israel de una manera ya había llegado a un nivel, dice, mire, ya como que hay gente, no he escuchado decir gente que después de tener una relación con el Señor, no, dice, yo ya no tengo arreglo, yo ya no sé, ya no hay manera de que yo me pueda arreglar. Déjeme decirle que para Dios no hay nada imposible. Amén. Entonces uno se tiene que preguntar, ¿qué haremos? Y esto es lo interesante, pero hay una responsabilidad, vamos a decir, que se tiene que llevar a cabo. Dice, tú pues, dice, hijo de hombre, di a la casa de Israel. Ya lo leímos, ¿va? Versículo 10. Diles, esta es la respuesta de Dios. ¿Okay? Ellos están diciendo, mire, le voy a resumir el versículo 10. Ya nosotros no tenemos remedio, por decirlo de una manera. Pero vea el versículo 11. Diles, vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino. ¿Y qué dice? Y que viva. Exactamente. Entonces digo yo, cuando el Señor nos está hablando y vamos a decir, y andamos mal, andamos alejados, hemos pecado, vamos a decir, aleluya, Dios no quiere que tu muerte, sino Dios quiere que te arrepientas, que te vuelvas y andes derecho conforme a la palabra de Dios. Él quiere bendecirte, Él no quiere que tú termines, aleluya, de esta manera. Él dice, no me deleito, no quiero la muerte del impío, sino que sea salvo. Por eso les digo yo, aquí miramos el evangelio. Entonces dice, volveos dos veces de vuestro, ¿qué dice? Malos caminos, porque moriráis, oh casa de Israel. Y yo miraba todo esto, digo yo, entonces siempre tiene que estarse predicando el evangelio, amén, de salvación. Y a veces a nosotros los predicadores se nos olvida de hacer el llamamiento, decir, si hay alguien que necesita recibir a Cristo, amén, y damos gloria a Dios por el domingo, por las almas que fueron salvas, ¿entiendes? Ese es el poder de Dios obrando, amén, y esa es una señal del poder de Dios acá, amén. El poder, porque el evangelio es poder de Dios para salvación, amén, amén. Y mientras haya pecadores no arrepentidos, porque habemos pecadores arrepentidos, ¿sí o no? ¿Amén o no amén? Pero el Señor está trabajando. Y por eso le digo, Filipenses 1:6, el que comenzó en nosotros, déjeme decirle, la buena obra la va a perfeccionar. Pero déjame decirle, pero mientras hayan pecadores no arrepentidos, tenemos que predicarles que hay salvación, que se arrepientan, que vengan al conocimiento del Señor, amén. Y dejémosle que a la palabra y al Espíritu Santo, aleluya, que haga la obra en ese individuo, en esa persona, en ese hombre o esa mujer. ¿Por qué? Porque cuando le predicamos de la salvación, cuando le decimos que Cristo salva, si esa persona nunca se arrepiente y muere, déjeme decirle, no va a poder llegar a decir, a mí nadie me dijo. Y le van a sacar la película. Estas cámaras están conectadas al cielo. ¡Aleluya! Amén.
Así que cuidado, Dale un aplauso al Señor, a ver. Ah, estuvo buena. Así que cuidado, mira, le va a decir, mira, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas un primero? ¿Cuándo estamos hoy? 2 de julio. Porque puede haber alguien que todavía no conoce al Señor. Pero ese es un lado. ¿Y qué pasa con aquellos que dicen que tener a Cristo? Déjame decirle, en los días por venir, que el Señor nos ayude a poder exhortarlos. Porque esa es la segunda parte del mensaje de ahora. Amén. Pero ¿qué hay de aquellos que se dicen ser cristianos y se portan como no cristianos? Así se oye mejor. O mundanos, pues, ¿para qué le...? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que predicarles para que cambien su estilo de vida, porque, amén, hay que vivir de acuerdo a quien decimos que somos. Amén. La Biblia dice que el que es justo, que se justifique, que viva justamente, amén. Pero el que quiera vivir impíamente, que vive impíamente. Pero aquí el mensaje este que estamos hablando, en esa parte, déjame decirle, y qué bueno que vamos a poder concluir de esta manera. La otra parte la dejamos para otro día, el Nuevo Testamento. El Señor dice, yo no quiero la muerte del impío. Dile, dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, dice, y que viva. Volveos de vuestros caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Versículo 12. Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo la justicia. Esto es impresionante, ¿ok? Escúchelo y medítelo bien, porque muchas veces, en ocasiones hemos dicho, muchos cristianos viven del pasado. ¿Qué quiere decir de eso? Viven pensando de los triunfos que tuvieron cuando comenzaron, de lo que han, ¿cómo se llama? Y piensan que eso les va a ayudar. Déjeme decirle que no, eso fue en aquel tiempo. Pero vea, esto es impresionante lo que dice este pasaje. Dice, la justicia del justo no lo librará, dice, el día que se rebelare. Y le voy a seguir leyendo. Dice, y la impiedad del impío, dice, no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Dice, y el justo, dice, no podrá vivir por causa de justicia, dice, el día que pecare. Dando a entender que aquello, déjame decirle, y esto tiene, mírelo, dijéralo de una manera. El cristiano vive hoy, mañana ya pasó, ¿ok? Si usted hizo buenas obras siendo cristiano, pues eso se le va a ir agregando. Pero viéndolo de una manera del estilo de vida, lo que hice ayer no me sirve hoy. Ese es lo que está diciendo el contexto. Mire, si yo peco hoy de la manera que yo viví, aunque haya sido buena, de nada me sirve, dice ese pasaje. Entonces quiere decir que yo tengo que vivir bien ayer, tengo que estar bien hoy, y yo voy a tener que seguir viviendo de acuerdo con el Señor el día de mañana. Porque mi justicia no me sirve el día que pecare, de nada me va a servir. Y vea, pero ahora aquí está el contraste. Es que le digo, esto es para deleitarse uno, viendo cómo Dios se está acá manifestando de una manera, cómo nos pone a todos en una posición de una manera. Déjeme decirle, aquel que se cree mucho lo pone, mira, tranquilo muchacho, eso no te sirve para nada. Aunque haya sido el mejor evangelista, aunque haya sido el mejor maestro, déjame decirle, pero si tu vida ahora no está de acuerdo, de nada sirve, dice el Señor. Y vea, pero vea el otro lado, dice la palabra de Dios, dice, todas las justicias no serán,
Versículo 13, cuando yo dijere al justo, ¿quién? Dios, de cierto vivirás, y confiado en su justicia hiciere iniquidad. Aquí está lo que le acabo de decir, dice, todas sus justicias no serán, ¿qué dice? Recordadas. Pero vea lo interesante, dice, todas sus justicias, dice, no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Versículo 14, y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho, déjame decirle, y la justicia dice, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, dice, y caminare en los estatutos de la vida, dice, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Pero vea el versículo 16, dice, vea lo que dice, no se le contará ninguno de sus pecados que había cometido. Dice, hizo según el derecho y la justicia, dice, y vivirá ciertamente. Quiere decir que vamos a decir que si aquí hubiese alguien en este momento que ha vivido una vida perdidamente como la que vivimos algunos de nosotros, amén, y en este momento dices, sí, soy un pecador y me arrepiento y necesito el perdón de mis pecados y quiero vivir una vida agradable al Señor, les serán perdonados. Y dice el Señor que no se va a acordar de ninguno de los pecados pasados. Por eso dice que los últimos serán primero y primero los últimos, amén. Esto es precioso, déjeme decirle, pero esto nos pone en una posición aquellos que ya tenemos unos años en el Evangelio. No es por la posición, no es por los años, sino es por el hoy. Hoy habla quién tú eres en Cristo Jesús. Hoy es. Pero hoy es la oportunidad que tenemos, le digo, de decirle, Señor, de vivir. Yo le digo, me ha escuchado decir, el Evangelio es un estilo de vida, de vivir conforme a lo establecido por Dios, de vivir justamente. Porque acabamos de leer, si el impío dice, ok, robó y lo devolviere, no es que va a alcanzar la salvación por lo que está haciendo, sino que da un ejemplo de lo que está sucediendo en la vida, se ha transformado y Dios lo ve de una manera. El versículo dice, no se le recordará ninguno de sus pecados, dice, que había cometido, hizo según el derecho y la justicia y vivirá ciertamente. 2 versículos más para terminar en esta hora o más. Denle un aplauso al Señor, amén. Es que como que quedó, mire, se pudo ver que como que nuestra memoria se fue y de repente todo aquello tan bonito que habíamos pensado. Dios dice que no es injusto para olvidar la obra de cada uno de nosotros y que cada uno no salgamos del contexto, amén. Pero cuando ya pensamos que lo que hicimos me va a librar de esta, no. Y el pueblo dijo, y el pueblo pensó que Dios era injusto. Vea lo que dice rápidamente. Vaya poniéndose de pie en esta hora. Versículo 17. Luego dirán los hijos de tu pueblo, no es recto el camino del Señor. Y eso es lo que mire. Y déjeme decirle, muchos creo que han de haber reaccionado de esa manera. No, eso no, como que no cuadra. Eso de una manera humanamente como que no es que Dios no es humano, Dios es Dios y Él ve las cosas de una manera impresionante, amén. Amén. Pero si yo he vivido una vida agradable, Señor, y ahora que metí déjeme decirle que la Biblia dice que al que mal se le da, más se le demanda.
Entre más años tenemos en el Evangelio, más responsabilidad tenemos. Porque allí sí entra la lógica. ¿O sí o no? Más tiempo, más conocimiento, más madurez. Pero ¿por qué eso no se desarrolla en todos los creyentes? Ese es tema para otro día, pero volvamos al asunto. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Ellos están diciendo, no es recto el camino del Señor. Entonces, ¿cuál es el recto? El camino, vea, el mismo Señor dice, como dije, ellos dicen, el camino del Señor no es recto, el de ustedes no es recto, dice el Señor. Es lo que dice el pasaje, amén. Porque la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, los que el hombre, y déjeme decirle, los que el hombre forma para avanzar, y dicen que su final es camino de muerte. Y Jesús enseñó ese principio, que espacioso, dice, es el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ese camino. Pero angosto, dice, y estrecha es la puerta que lleva a la vida eterna. Amén. Entonces, Señor, dígale, Señor, tus caminos son rectos y yo quiero andar por ellos. Amén. Enséñame tus caminos y ayúdame a caminar por ellos. Voy a terminar de leer los versículos. El 18 dice, cuando el justo se apartare de sus justicia e hiciera iniquidad, morirá por ella. Y cuando el impío, dice, se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y dijiste, no es recto el camino del Señor. Yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. ¡Wow! ¡Qué manera de terminar! ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, déjeme decirle, hacemos cosas diferentes. Pero déjeme decirle, pero los ojos del Señor están sobre cada uno de nosotros y nos está mirando. Siempre decimos esto de que un día que pasa es un día que estamos más cerca de la venida de Cristo. Esa sí es una realidad que no la podemos negar. Entonces, si usted y yo nos convenciéramos de esa realidad, que mañana estamos más cerca de la venida del Señor. Mañana es para santificarme más. Mañana es una oportunidad para decirle al impío, arrepiéntete. El pasaje que está en el Nuevo Testamento que quiero, íbamos a meditar, pero creo que hasta aquí está, es la segunda carta de Timoteo en el capítulo 4, versículo 1 en adelante, donde Pablo, y déjeme decirle que se lo voy a leer solo para relacionarlo, le da una comisión, un encargo a Timoteo. Y déjame decirle, cuando yo miraba los primeros dos versículos, era una manera de estar viendo a un atalaya. Le dice, te encarezco delante de Dios. Escuche lo que le dice. Te encarezco, te lo pido, te lo ruego, te pido que hagas delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que hagas estas 5 cosas. Número 1 dice, predica la palabra. Número 2 le dice que instes. Instes quiere decir insistir, o también que ruegues. Déjame decirle, es bien interesante cuando yo miraba todo específicamente esta palabra. El día miércoles yo tuve que insistir
tuve que estar rogando. Y déjeme decirle, y eso es algo, un principio o un don que debe dar en el pastor. No se debe de dar por vencido, porque el sentir estaba ahí, y tenemos que seguir, tenemos que rogarle a usted mismo para que venga a ser sanado, para que venga a ser ayudado. Entonces, que insistas, que le ruegue al pueblo cuando predica la palabra. Insiste, ruega, amén, de una manera a vivir, es de volver a, cuando decimos hablamos es de volver a expresar una petición o una súplica, e insistir en ella, como si le dijera yo en este momento: vuélvase al Señor. Aquellos que se han alejado, vuélvase, arrepiéntase, vuélvase al Señor. Y número 3 dice: insta a tiempo y fuera de tiempo. Dice, número 3 dice: redarguye. Redarguye, le dice de una manera, redarguir quiere decir, mira, es como usar un argumento contra la persona que lo empleó con anterioridad. Es como que yo le dijera a alguien: mira, tú en un momento tú decidiste recibir a Cristo como Señor y Salvador, y hiciste una promesa, amén, de vivir conforme a Él. Recordarle, redargúyele de lo que has dicho, redargúyele de una manera de cómo tú dijiste que Dios te había bendecido, de cómo tú dijiste que Dios te había sanado, cómo tú dijiste que, aleluya, Dios te había ayudado. Redargúyele, recordarle a aquella persona, amén, las cosas que ella misma ha dicho para que se vuelva al Señor. Porque déjeme decirle, hay personas que dicen: sí, el Señor me bendijo de esta manera. Tenemos que recordarle. 2 más rápidamente en esta hora, amén. Dice: reprende de una manera. Dice, reprende quiere decir de una manera de regañar a una persona mostrando desacuerdo con lo que ha dicho o ha hecho. Esto está, mire, por eso déjeme decirle, la Biblia nos llama a exhortar, lo que es la siguiente palabra, pero reprenderlo, déjeme decirle, es regañarlo, decirle que lo que está haciendo no es correcto. O se lo voy a decirle, mire, como con más cariño: mire, lo que usted está haciendo no lo está viviendo conforme a lo que la palabra de Dios dice. Usted está viviendo como un hombre del mundo, como una mujer del mundo. A regañarlo, si usted es un hijo de Dios, usted no se tiene que comportar de esa manera. Ese reprender a alguien con el propósito de ¿qué? No de destruirlo, sino que se vuelva a Dios, amén. Decirle: ok, repréndelo, Timoteo, predícales, insísteles de una manera, ruégales, amén. ¿Quieren la última? La última dice: exhorta, que es parecido a lo que acabamos, a lo que acabamos de leer o acabamos de decir. Dice, exhortar es pedirle a una persona con razones o ruegos que haga o deje de hacer una cosa. Exhortarlo a que si anda haciendo algo malo, que lo deje de hacer. Exhórtalos a que sean de esta manera. Encuentra. Es como le dice Pablo a Tito: mire, que las ancianas, dice, enseñen a las más jóvenes, dice, cómo amar a sus maridos. Amén. Exhortando a quién, a las jóvenes. Entonces, nosotros en la atalaya, el predicador, tenemos que exhortarlos a dejar de hacer lo malo. ¿Para qué? Para hacer lo bueno, para vivir conforme al Señor. Pero hay algo que termina la frase, dice. La frase termina, el versículo termina acá diciendo eso. Y esta es la parte que el Señor, los pastores o el atalaya, como usted quiera, tiene que pedirle al Señor. Déjeme decirle: exhorta, dice, con toda paciencia. ¿Qué quiere decir esto? Paciencia y doctrina, ¿me entiende? Principios doctrinales. Pero la paciencia es algo que es esperar en Dios sin quejarnos. Amén. ¿Qué quiere decir con eso? Que les vamos a seguir predicando hasta que el Señor complete la obra en ustedes. Amén. Amén. Y aleluya. Y no nos vamos a quejar, los vamos a ver bonitos. Amén. ¿Sí o no? Amén. Entonces hoy voy a hacer un llamamiento. Primero, ¿hay alguien que quiere recibir a Cristo?
en esa hora, en este momento. Si en un momento hay alguien que dice, sí, hermano Walter, yo quiero recibir a Cristo, pero el llamamiento que quiero hacer es a la iglesia, y se forma de dos partes, ¿ok? Vamos a orar los unos por los otros. ¿Y cuál va a ser la oración que vamos a hacer en esta hora? Aquellos que quieran venir al altar, vayan acercando. La oración es esto. ¿Qué le dice? ¿Qué le parece? Amén. Que usted ore por mí para que yo sea ese atalaya para su vida espiritual. Amén. Y yo voy a orar por usted para que usted sea aquel hacedor, no solamente un oidor de la palabra, sino un hacedor. Amén. Para que cuando prediquemos, usted haga. Amén. ¿Y qué va a suceder con todo el resultado de eso? Va a ser eso. Amén. Que usted y yo nos vamos para el cielo, pero usted también, vamos a decir, estamos aprobados los dos. De una manera. Oh Padre, esto es maravilloso, Señor. Padre, esto es, aleluya. Has puesto, vamos a decir como dice tu palabra, Señor, has puesto una joya, Señor, una hermosa joya delante, aleluya, de nosotros en esta noche, Padre hermoso. Por eso, Dios mío, Señor mío, te alaba mi alma y doy la honra y doy la gloria a ti, oh Dios todopoderoso, Señor. Padre, porque solamente en tu tiempo y en tu momento, Señor, esta palabra se ha predicado, Señor. Padre, pero queremos que, oh Dios, que esta palabra, Señor, cumpla el propósito, Señor, por el cual se predica, Señor, de aleluya, por la cual ha salido de ti, oh Dios, para la iglesia, para la congregación. Cristo vive, Padre. Oh Señor, aquí estamos, oh Dios, y necesitamos, oh Dios. Padre, como lo dije, yo oro por mis hermanos, oh Dios, por la iglesia. Cristo vive, Padre, por cada miembro de los que ya están, Señor, y de los que vas a agregar tú a esta congregación, oh Dios. Para que tú, Padre, aleluya, para que ellos, Padre, puedan ser hacedores de tu palabra, Padre, y vivan conforme, oh Dios todopoderoso, a lo que tú has hablado, Padre. Oh Señor, que cada día vivamos, oh Dios, conforme a tu justicia, Padre, conforme a lo que has establecido, Padre. Por eso, oh Dios, damos gracias a ti, oh Dios, y por eso pedimos, oh Dios, por tu Espíritu Santo, Señor. Aleluya, en esta hora, Padre, aleluya. También te pido por mi vida, Padre, y por cada, aleluya, por cada uno de mis hermanos, oh Dios, que vamos a compartir, oh Dios, este púlpito, Padre, donde tu palabra va a ser predicada, oh Dios. Padre mío, Dios mío, aquí estamos, oh Dios, en esta hora. Aquí estamos, oh Dios, aleluya. Y creemos, oh Dios, que veremos, Padre, aleluya, la bendición, Señor, que veremos, oh Dios, porque esperaremos, oh Dios, creyendo, mi Dios, que tú obrarás, Padre, poderosamente, Padre. Gracias, papá. Aleluya. Vamos, iglesia, ahora es su tiempo. Aleluya. Dios ha hablado, Dios ha hablado, Dios ha hablado, Dios ha hablado. Ahora, aleluya, dígale, Señor, te he escuchado, yo he escuchado la voz de Dios en esta hora, Padre. Gracias, Señor. Cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. A ti, solo a ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. A ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero
su nombre sobre todo es, y Él es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios, tu nombre sobre todo es, tú eres digno de adorar, y mi ser dirá cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Si puedes, cántale. Cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, su nombre sobre todo es, y Él es digno de adorar, y mi ser dirá cuán grande es Dios, tu nombre sobre todo es, y Él es digno de adorar, y mi ser dirá cuán grande eres tú, Señor, tu nombre sobre todo, tu nombre sobre todo Así es, Señor, aleluya. tú eres digno, y mis cuán grande es Dios. Gracias, mi Dios. ¿Ya oró por el pastor? ¿Ah? ¿Ya oró? Si no, vuelvo a orar. Dele otro, aleluya. Vamos, vamos. Yo voy a orar por usted, Padre, una vez más, oh Dios. Te pido por cada uno de mis hermanos, oh Dios, en esta hora, Padre. Y no solamente por mis hermanos, Padre. Quiero pedirte por todos tus siervos, oh Dios. Aquellos que tenemos la responsabilidad, Señor, de llevar a cabo, de cuidar, oh Dios, de la Grey, de apacentar la Grey, Señor, a tu iglesia, Padre, Señor. Que tú los guíes, que tú los ayudes, Padre, para seguir hacia adelante, Padre, predicando tu palabra, Señor, de acuerdo a lo que tú quieres, de la manera que tú quieres, Padre. Señor, te pido por mi hermana Alicia, Señor, en esta hora, Señor, que está en cama, Padre, ayúdale en este momento, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor. Padre, gracias a Dios, gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús, amén y amén. Dele un aplauso al Señor, pero quiero que déjeme decirle esto y escúchelo. Es el pasaje que continúa. Déjeme decirle por qué hay una gran necesidad de pastores atalaya. Y le voy a explicar, mire. Porque Pablo en el contexto, en el versículo 3 dice de esto, dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Déjeme decirle, hay personas que no van a aguantar la predicación de esta manera. Sufrir quiere decir aguantar, escucharla y ponerla en práctica. Pero vea lo que va a suceder, dice: sino que tendrán teniendo comezón de oír. La gente va a querer escuchar un mensaje, pero no un mensaje de acuerdo a la palabra de Dios, dice. Sino que teniendo comezón de oír, dice, se amontonarán, dice, maestros. Aquellos que van a enseñar, dice, conforme a sus propias concupiscencias. Y usted lo está mirando en ese tiempo.
Se han levantado muchos pastores, muchos maestros, de una manera que están predicando conforme a sus propias concupiscencias y a lo que la gente quiere oír. Déjeme decirles, aleluya, que el Señor nos ayude. ¿Y sabe cuál es el resultado de un evangelio distorsionado? Vea lo que sucede en el versículo 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán, dice, a las fábulas, a cuentos, a historias de hombre. Por eso Pablo le dice a Timoteo: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra evangelista, cumple tu ministerio. Que el Señor les bendiga y nos vemos el domingo. Amén. Cuídense mucho.